Buena tarde, por favor. Luka Kovacevic. ¿Cómo Lu- estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien acá, Jorge. Oye, Luka, Cantadísimo. oye, no, por favor, yo tengo que reconocer algo y es que tuviste una disposición de oro, que no todos tienen. Más allá de la cantidad de seguidores, es en la posición en la que estás hoy día, lo que estás haciendo, cómo te das ese espacio para colaborar. Yo te lo agradezco un montón, así que desde acá, con mucho cariño, te agradezco este espacio. Muchísimas gracias, Jorge, ¿no? Y encantadísimo de compartir, de ver cómo podemos aportar en esto de superar el cringe, superar ese miedo al que dirán, esa vergüenza, que muchas veces es lo que paraliza finalmente. Vamos a pasar a eso. Lucas, vamos a dar un minutito más para que se sume algunas personas ahí que estaban ávidos de conocer un poco de tu historia. Así que bueno, vamos a tomarnos unos 15, 20 minutitos para conversar contigo. Exacto. Por ahora, y quizás antes de que comencemos, cuéntame, ¿en dónde estás ahora? ¿Estás en tu casita ya? Sí, estamos en los estudios de Aluca Ideas Entertainment Corporation. Acá nace la magia, aquí nace la fantasía, acá nacen las ideas. Algunas de las ideas de la Universidad de las Buenas Ideas. Eh, Excelente. Hoy día, de hecho, sacamos la carrera de permisiología, que es la ingeniería para dar permiso, con mención en aeronáutica. Como esos que se necesitan para poner un lomotora, ¿no? Exactamente, permisos para el lomo de toro, permisos para sacar el lomo de toro, todo, pues, certificación para el uso de, no, el drenaje de agua desde piscinas de PVC o la instalación de tuberías de cobre, todos esos permisos los damos nosotros y se imparten las carreras en la ingeniería de buena idea. Qué bien, qué bien. Lucas, tengo que decir algo. Una de las cosas que más me llamó la atención de todo del trabajo que vienes haciendo, es que yo no lo tenía tan presente. Yo te había visto, te me habías cruzado en mi timeline, te había visto un par de videos, lo encontraba muy gracioso, pero tengo una compañera que constantemente me está enviando videos tuyos y me está diciendo, por favor, entrevista a Lucas, y se vuelve realidad. Eres el primer entrevistado en esta serie de entrevistas que pretendo hacer para conocer cómo lidiar con el cringe. Así que yo creo que ya es buen momento para que comencemos. Agradezco a Javi Cerda que me compartió ahí tu contacto. Javi, Lucas también está aquí, está dándolo todo con nosotros. Luka Muchas Kovacevic, gracias. me encantaría poder partir esto y entender quién es Luka antes de empezar a crear contenido. ¿Qué estabas haciendo? ¿De dónde vienes? Cuéntame un poco, por favor. Bueno, dejando aparte la faceta de creador de contenido, yo era ingeniero civil industrial de profesión, eh, emprendedor. Cuando empecé el canal a Luca Ideas, yo estaba emprendiendo en el mundo del reciclaje. Yo tenía mi empresa con un socio de reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos. Básicamente pasábamos puerta a puerta tocando, veníamos por sus verduras, por las cáscaras de papa, por las cáscaras de tomate, y nos llevábamos también lo que eran las latas de aluminio, el cartón, etcétera, y luego lo distribuíamos, ya sea vendiendo el cartón, vendiendo las latas o compostando el residuo orgánico. Entonces, en esos tiempos era un soñador, yo me imaginaba el mundo reciclando y limpiando. Era muy ambientalista en esos tiempos. Oye, Lucas, ¿puedes creer que compartimos en algún momento la misma tarea? Tuve un emprendimiento, tengo que contarte, circular, le daba una segunda vida a las bolsas de papel del supermercado. Yo las pasaba a retirar a las casas de las personas, las empaquetaba y se las terminaba vendiendo de vuelta a Corner Shop y a Walmart. Pero eso la podemos dejar para otro momento si te Pero parece. por supuesto, ahí no, las vivencias emprendedoras dan para un podcast completo. Buenísimo, súper. Oye, entonces, emprendiste, ingeniero, perfecto, o sea, me parece como una formación poco común para quizás hoy verte donde estás o lo que estás haciendo. Por favor, cuéntame, ¿en qué momento decides dar ese paso, lidiar con el cringe, darle cara y empezar a crear contenido? ¿Qué pasó? ¿Qué era tan importante que querías dar ese paso? Eh, eh, En mi caso fue buscar una forma de dosificar
la presión que había en el día a día como emprendedor. Necesitaba un lugar para canalizar mi frustración con la burocracia del conservador de bienes raíces, que falta este papel y que por eso no puede darme un certificado de vigencia. Por otra parte, el servicio de impuestos internos, que siempre aparecía alguna cosa sorpresa, alguna multa por impago de un F-29. Luego venía todo el problema de la Seremi de salud, que obviamente había que sacar los permisos para la planta de compostaje, que nunca fueron. Y no, suma y sigue. Bueno, esa frustración, esa presión del día a día con todos estos organismos burocráticos, con las notarías, por el amor de Jesucristo. ¿Cómo puede ser que faltaba una cosa y había que mecanografiarla y había que escribirla a máquina para resolver el asunto Terrible. y por paleteada de la funcionaria te lo hacía ahí atrás en la máquina? No, o sea, básicamente ahí había que buscar una forma de dosificar, de traducir esa frustración, esa burocracia en algo donde pudiéramos todos reírnos y ahí fue transformándose a Luca Ideas en un espacio para ironizar un poco, satirizar un poco todo esa bola de cosas que pasan en el día a día y que fue obviamente diversificando. Pero la génesis fue una forma de terapear eh, para salir un poco del día a día y botar las tensiones. Qué heavy, qué heavy. Probablemente nace entonces desde esa frustración, eso querer vomitar algo más, ¿cierto? Pero, ¿cómo fue ese primer momento? El cringe, el grabarte, el verte grabado, tu voz, tus gestos. Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo creo que lo sentí muy fuerte cuando hice mi primer live. Eh, Eso de la interacción del momento, te tiemblan las manos, te sudan, también todo el cuerpo, te tiemblan los labios, es un momento en que te suben los colores al rostro, sientes que estás muy en alerta porque en el fondo estás saliendo un poco de la zona de confort en ese espacio donde todo está bajo tu control y pasas a un espacio donde tu trabajo es observado, es juzgado, es analizado por un otro que lo Ujú. va a interpretar, lo asimila en su mundo. Entonces, hay una suerte de vulnerabilidad y eso se siente, se percibe a nivel corporal, somático. Eh, y obviamente también verme ahí en la cámara al principio fue un mix entre esa como vergüenza un poco, pero también un poco de fascinación por ver qué pasaba. A Claro. ver, cómo reacciona el público, si hay algún tipo de afinidad con el contenido. O sea, es una experimentación también. Y ahí, bueno, el perfil de emprendedor te ayuda mucho, porque el emprendedor utiliza el método científico, está siempre experimentando. Y en el experimento hay ese margen de tolerancia al cringe, a esa Ujú. vergüenza ajena. Pero claro, uno va curtiéndose en el ejercicio repetitivo de hacer contenido. Eso es la Perfecto. clave. Hoy día, cuando en un momento dejé una pregunta y digo, déjenle preguntar a Lucas. Alguien me dice, ¿se nace o se hace? Eh, La capacidad de superar el cringe. ¿Lo traías de antes? ¿Se va formando constantemente? se crea, se crea. Sí. Sí, sí, va. No, todo el mundo puede superarlo. La clave es no darle tanta ponderación al contrato social. A veces dejar de lado eso y someterte un poco a los impulsos de gritar, saltar, desarrollarte, desenvolverte, botar esa tensión, ese acartonamiento en el cual a veces vivimos, que nos somete por el que dirán, por esa imagen, ¿no? Creo que cualquiera tiene que votar o dosificar un poco y liberar esa bestialidad interna, ya sea a través del baile, ya sea a través de la actuación, ya sea a través de la pintura, de la escritura, pero tiene que haber una forma de liberar esa criatura interna
que de no ser liberada, de alguna forma se va a manifestar en la enfermedad o en algún trastorno. Yo soy muy fiel muy creyente de esa tesis, puesto que en el fondo somos seres emocionales con un motorcito racional y ese océano tiene que expresarse de alguna forma, ese océano emocional, esa corriente de emociones. Entonces, Exacto. el cringe es un poco un discurso limitante para la no manifestación de esa emocionalidad, de esa criatura interna creativa que todos tienen en algún momento y que explota, ya sea frente a un paisaje que nos asombra o frente a un momento que nos emociona, de alguna forma nos quebramos y eso es muy natural y tiene que liberarse. Oye, qué bueno. Ser auténtico también, entonces, ¿no? Como no reprimir esas sensaciones, buscar una forma de, como terapia, también poder expresar lo que uno va sintiendo, me parece súper bueno, está bien. Ahora, si pudieses volver atrás, ¿lo harías de nuevo? ¿Te meterías en esta ola de crear contenido, de exponerte, de ser tú el protagonista? Sí, sí, pero trataría de volver más atrás cuando estaba en la época de Hola, soy Germán. Ya. Quizá ahí me hubiese lanzado prematuramente en el mundo de YouTube. Yo creo que por la magia del interés compuesto hubiese sido tremendamente valioso, Quizá, tremendamente valioso. quizá hoy día tendríamos nuestro Mr. Beast chileno. Quién sabe, quién sabe. Yo creo que como cualquier cosa, así como pasa con las criptomonedas, que uno dice, hoy si hubiese comprado 30 cripto, Bitcoin, válgame Dios, que la vida sería distinta. Del mismo modo, yo creo que la magia del interés compuesto también se aplica en la marca personal, en el desarrollo de contenido, porque si eres sistemático, a la larga siempre hay buenas retribuciones por parte del trabajo bien Qué hecho. bien, qué bien. Me encanta. Me encanta poder escuchar eso. ¿Superaste el cringe? ¿Te da alguna situación hoy día verte, escucharte, un gesto, hay algo que te... o eso ya está superado? Superado. Ah, Sí, qué bien. sí, curtido, o sea, tendría que mostrarme completamente desnudo, quizá, y ya, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que el cringe ahora está surgiendo cuando no soy del todo coherente con la marca. Ok. Cuando tengo que hacer algo que sé que estoy siendo totalmente ajeno a lo que creo o a la línea editorial de la marca que yo mismo me he autoimpuesto. Historias como que tú sientes que estás por cumplir haciéndola, pero no nacen de tu deseo, del propósito de tu marca. Siento que ahí hay un cringe, un nuevo cringe, se puede decir, Un nuevo... un meta cringe. El cringe número 2 o de segundo nivel, cuando ya no eres una persona coherente con lo que siempre has hecho. Que no es lo mismo que reinvención, pero hay ciertos valores que siempre están y esos son los que no puedes darle la espalda y una vez lo haces, eso sí da cringe. Me encanta creer que hoy día te da cringe fallarle a esa versión que construiste de ti. Estaba buenísimo. Yo creo que es una de las mejores cuñas que vamos a tener hoy día. Así que, oye, muchas gracias por esas palabras. Ahora, lo superaste, estás curtido. Algo hay que poder compartirle a quien hoy día está pensando en darle play, grabar esos 19 videos y no soy ninguno, que quiere contar algo. Un regalito, una píldora, algún consejo, Lucas. Parte con tres de un esquema específico dado. Si no funciona, trata otro esquema. Si no funciona, trata otro esquema, pero trata de no ser monótono en la forma en que estás exponiendo. Trata siempre de buscar nuevos ángulos, nuevas formas de exponerlo. Es decir, si vas a hacer 19 disparos con 19 intentos, trata que cada uno o un grupo sea cada uno distinto. Experimentar, siempre buscar nuevos ángulos. Estudia las tendencias, pero matízalas, no las copies calcadas, porque si no vas a ser uno más del montón. Dale tu sello, tu autenticidad, que eso es básicamente lo que lentamente va a ir generando tu propia marca, tu propio estilo.
El estilo es algo totalmente etéreo que va surgiendo en el hacer. Y las primeras semillas de eso es ir matizando las tendencias con tu propio sello, con tu propia visión. Esos son los dos perdón, tips. Experimentar y por otra parte ir matizando, variando las tendencias, dándoles otra mirada, no la mirada que todo el mundo le da. Perfecto. Buenísimo. Lucas, tres preguntas rapiditas y vamos a ir cerrando. ¿TikTok o YouTube? Depende, Una, depende. una. Actualmente YouTube, Perfecto. ¿Con guión en mano o improvisado? Oh, improvisado. qué bien. ¿Live o Reels? Eh, lives en estos momentos. Nice, buenísimo. Lucas, ¿a quién te gustaría ver en este escenario? ¿A quién te gustaría ver contando un poco cómo lidió con el cringe, si es que lo superó o no? En estos momentos podría ser mi viejo amigo Denis Vélez, el economista pillín, que él es muy pillín. Así Oye, que feliz de escucharlo él también. me gusta la referencia. Son ese tipo de quizás profesiones que no necesariamente tendrían que estar expuestas a una pantalla, pero que cuando lo hacen a veces logran crecer muchísimo más, ¿cierto? Así que Totalmente. está muy bueno ese consejo. Lucas, cuéntale a la gente que hoy día te va a estar viendo y en los clips que vamos a hacer, ¿qué quieres promocionar? ¿Algún servicio? ¿Algún canal? Dinos dónde seguirte y con eso estaríamos cerrando. Bueno, mi propósito actual es ayudar a las personas que tengan problemas con la forma de comunicar, donde todo el mundo está promocionando productos, sacándole fotos. Si vendes pizza, le sacáis foto a las pizzas. Si vendes herramienta, la foto de la herramienta. Si necesita un enfoque nuevo, creativo, fresco, disruptivo, cosa de parar a ese cliente que está haciendo scrolling y que vea realmente lo que le ofreces, yo te puedo ayudar y en eso ahí hay un programa de una asesoría que puedes agendar a través de mi link de Encuadrado, que puedes encontrar ahí en el Instagram, y ahí empezamos a trabajar la Excelente. aventura, el camino creativo y estratégico. Excelente. Debo reconocer que estuve viendo una serie de videos tuyos en YouTube y queda clarísimo que el dominio del conocimiento lo tienes, así que también lo recomiendo. Lucas, muchas gracias por este espacio. Ojalá todas las personas estuviesen así de dispuestas como tú a colaborar. Te quiero agradecer nuevamente. No sé si tienes alguna palabra y con eso ya estaríamos cerrando por hoy. Que infinitas gracias por el espacio. Es un tema tan por debajo, ¿no?, de la creación de contenido, pero es fundamental superar el cringe, ese primer discurso limitante del qué dirán si es que aprieto play y empiezo a grabar, a transmitir, a comunicar. Siento yo que estás abordando un tema fundamental y sin duda va a ser muy interesante escuchar a los demás invitados de cómo vencieron el miedo al qué dirán, al cringe. Ahí vamos, Lucas. Muchas gracias por todo. Cuídate, Jorge. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Gracias por conectarse. Nos vemos.